El paso del colegio a la universidad no es solo un cambio de aulas, significa para muchos adolescentes un completo salto al vacío. Hoy en Soy Cayetano tendremos una conversación quizá algo incómoda pero muy importante. ¿Estamos realmente preparando a los escolares para la vida universitaria? En el Perú, los estudiantes enfrentan caminos muy distintos para acceder a la educación superior, con realidades, oportunidades y brechas muy marcadas. ¿Qué habilidades estamos formando desde el colegio? ¿Estamos promoviendo el pensamiento crítico, la curiosidad y la investigación? Hoy, junto a Rosario Núñez, docente de la Unidad de Formación Básica Integral de Cayetano Heredia, reflexionaremos sobre cómo conectar mejor estos dos mundos y formar no solo estudiantes universitarios, sino futuros agentes de cambio para nuestra sociedad. Acompáñenme. Rosario, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Carla. Siempre es un gusto verte y conversar contigo. Rosario, tú eres exalumna de la universidad, ahora eres docente de la universidad, pero además has hecho investigación. Y además de todo eso, también has pasado por aulas del colegio. Así es. ¿Cómo es tu experiencia entre colegio, universidad? Bueno, la experiencia en realidad se convierte enriquecedora en ambas partes, ¿no? Es decir, actualmente estar en ambos lugares me permite llevar de uno a otro lo que voy conociendo, lo que voy aprendiendo y lo que voy también recibiendo de los alumnos, tanto en la universidad como en el colegio. Mira, hace un tiempo con la Academia de Ciencias vimos la problemática de que cada año hay menos jóvenes que postulan a carreras de ciencias. Y hubo un estudio donde evaluaban la percepción de los estudiantes de colegio frente a las carreras de ciencias. Y si bien les parecía que eran carreras importantes, no era su primera opción. ¿Cómo has percibido tú eso en el colegio? Bueno, efectivamente, eso fue algo que yo percibí desde que ingresé al ambiente escolar, ¿no? Sobre todo que trato con alumnos de cuarto, quinto de secundaria a nivel de high school. Y lo que observo es que efectivamente tienen este temor por las carreras de ciencias porque además lo heredamos un poco de nuestros propios padres, ¿no? Estos chicos me dicen, no, mis papás tenían miedo, antes la química, la física eran los profesores más temidos del colegio y ellos como que crecen con esa información también desde casa y en el colegio también empiezan a ver que no necesariamente el profesor de ciencias suele ser el más activo, el más dinámico, ¿no? Entonces creo que eso fue un poco lo que identifiqué y que hizo que yo entrara en ese espacio también, ¿no? Y es curioso porque los niños nacen con ese espíritu de querer investigar, de querer conocer, de preguntarse, ¿no? Como yo siempre digo, querer meter la mano en el enchufe, desarmar cosas, buscar a los animalitos. ¿En qué momento se duerme ese científico que es en el niño? Yo creo que, y bueno, personalmente también tengo un niño de 5 años, un adolescente de 12, entonces creo que sí hay un poco de contribución de todos lados, ¿no? Desde el colegio también, porque si empezamos a ver desde la niñez, la ciencia se ve desde un ámbito más de curiosidad, ¿no? De asombro, que además hay una corriente muy importante que es el sorprendizaje, que lo viven mucho los niños, se sorprenden y esta necesidad de aprender va del lado de conocer cosas nuevas, descubrir nuevos mundos, ¿no? Cuando ya llega la adolescencia, los adolescentes tienen además otra forma de percibir el mundo a su alrededor y cada cosa que se convierte en un reto, en una dificultad, puede también convertirse en un rechazo, ¿no? Y creo que por ahí entrar en las ciencias, pero desde un ámbito mucho más teórico, menos práctico, dejando atrás esto del sorprendizaje que te mencionaba, también tiene que ver con eso, ¿no? Y has dicho algo que me resonó bastante, desde lo teórico y no lo práctico, porque cuando uno ha pasado por los colegios o ha tenido experiencias con jóvenes, lo que el chico quiere es experimentar, quiere el laboratorio, quiere el experimento, quiere el humito, las luces y no se presta tanto la educación escolar para este proceso.
Sí, y además, bueno, también es importante saber que las condiciones a nivel educativo en Perú todavía tienen sus retos, ¿no? Y dentro de los retos también está el hecho de poder contar con materiales y con recursos necesarios, porque para hacer una experiencia de ciencias a veces necesitas de algunos materiales que no siempre están en todas las escuelas, ¿no? En mi caso, sí cuento con ese apoyo y aún así los chicos siempre están pidiendo más, ¿no? Rosario, ¿por qué no hacemos reacciones? ¿Por qué no vemos explosiones? ¿No? Y los vamos haciendo de a pocos, pero es cierto de que esas oportunidades no están en todo el país, ¿no? Eso es importante, el tema de las brechas, ¿no? Cómo acortar las brechas, porque yo me imagino que, siempre lo digo, ¿no? En un aula de 30, 40 alumnos, no los 40 van a ser científicos, Así es. pero habrán 2 o 3 con mucho potencial que los perdemos cuando no les damos las herramientas, cuando no los motivamos. Y más allá de los recursos, que muchas veces son limitados, porque nosotros tenemos escuelas del Estado e incluso en las escuelas del Estado tenemos las grandes unidades escolares que están mejor equipadas que de pronto un colegio en una zona rural. Entonces no hay igualdad en el acceso a la educación y eso es un problema estructural bastante importante que definitivamente nos supera a nosotros como docentes, como investigadores. Pero desde lo que nosotros podemos manejar, lo que está en nuestras manos, la capacidad del docente de motivar al estudiante, ¿de qué crees tú que depende? Yo creo que depende mucho también de la pasión del docente por la ciencia, ¿no? Yo creo que una de las virtudes que puedo haber obtenido en mi formación en Cayetano es esa pasión por la ciencia, ¿no? Yo soy bióloga de formación, pero haber visto y haber aprendido aquí junto con docentes, dentro de ellos tú, que además te hablaban de química, de física, te abría el mundo de la ciencia como tal, ¿no? Como esta necesidad de entender la vida o entender la materia o entender cómo funciona, en fin, el planeta, ¿no? Creo que esa pasión es una virtud muy importante que se adquiere aquí en la universidad, ¿no? ¿Y qué tanto llega esta pasión a los colegios? Creo que todavía ahí hay mucho por hacer, pero mucho de lo que sí se está haciendo es que hay profesionales, especialistas del área como yo, que nos estamos interesando también por estar no solamente en la universidad como docentes universitarios, sino también en el ámbito escolar, a fin de llevar esta motivación, porque además en la universidad identificamos que hay algunas falencias dentro de estos jóvenes que recién ingresan, que se pueden trabajar desde abajo, ¿no? Desde el colegio, incluso desde primaria, fortalecerlo en secundaria, para tener mejores profesionales también en las áreas STEAM o STEM, ¿no? Que es lo que nosotros como docentes universitarios queremos, ¿no? Como parte de la universidad también. Mira, me has ganado porque justo eso te iba a comentar, ¿no? ¿Qué espacios fuera del colegio pueden propiciar este despertar o este redescubrir el gusto por la investigación? Mira, dentro de las experiencias que he tenido además aquí en Cayetano, hubieron algunas que hacíamos en los parques, ¿no? Nosotros teníamos un programa donde el programa de STEAM Cayetano nos permitía ir a los parques, hacer experiencias donde venían niños con padres, familias enteras, ¿no? Y se hacía con esta necesidad de además no solamente hacer ver lo que hacemos aquí, sino también invitar a más familias a conocer que la universidad no solamente es la ciencia, además no solamente está en un ámbito pues, de la estratosfera, sino que la idea es llevarla a nosotros, a la sociedad, ¿no? Esa es la finalidad de la ciencia como tal. Claro, conectar a los jóvenes, a los niños y como dijiste, a los padres, porque muchas veces el padre, sin una mala intención, desmotiva. Yo como mamá me pongo a pensar, yo quiero que mi hijo mañana pueda sobrevivir sin mí. Y que la carrera que escoja le permita leer las herramientas para ello. Entonces, de pronto, para un papá sabe claramente qué hace un abogado, qué hace un ingeniero, qué hace un médico, qué hace un arquitecto, pero qué hace un científico. Ahí la cosa se vuelve como una nebulosa, ¿no? Entonces, la pregunta obvia que cae es, ¿de qué va a trabajar mi hijo? ¿De qué va a vivir? Y eso es un problema muy grande, porque los chicos necesitan ese impulso desde casa, esa confianza, esa motivación. Y un padre que totalmente válido ese temor de que esta carrera le va a dar un futuro a mi hijo, es necesario también que la gente sepa qué se hace en la ciencia. Entonces, una cosa es trabajar con los niños en el colegio, pero en los talleres de padres también
¿Hay una intervención para concientizar a los padres? ¿Se hace en los colegios? ¿No se hace? ¿Debería hacerse? Yo creo que debería hacerse, no es algo en que se pone mucho énfasis respecto a conectar la ciencia con las familias, pero como universidad creo que sí estamos propiciando de alguna u otra forma esto, ¿no? Y creo que sí es importante. Personalmente, mis papás tenían mucho temor de que fuera bióloga, mi hermano es médico de Cayetano también, y conmigo también había la duda, ¿qué vas a hacer, no? Y yo te puedo decir, he trabajado en investigación aquí, en el extranjero, como comunicador científico en una empresa, donde me iba a las embajadas a hablar, para hablar un poco de transferencia tecnológica. He trabajado escribiendo textos escolares de ciencias, biología, química, como docente universitaria. Entonces, creo que nuestra carrera, o sea, las carreras de ciencias sí te abren muchas puertas y que además también Cayetano te da las herramientas para encontrar estos espacios que tú también te puedes abrir gracias a esta formación que se da, basada mucho en este análisis crítico, del que alguna vez también estábamos conversando, en este pensamiento crítico que es tan necesario. Que es importante que ahora se ve amenazado por el uso y abuso de la inteligencia artificial, porque también ahora eso es un reto con los jóvenes, porque la ciencia requiere de mucha creatividad, pero también de capacidad de análisis y de pensamiento crítico, de capacidad de discernir. Y ahora la inteligencia artificial, si no es usada adecuadamente, es un peligro para el desarrollo cognitivo de los chicos y sus capacidades a largo plazo. Sí, y yo por ejemplo tengo ahora un proyecto con mis alumnos, tanto a nivel escolar, y ellos tienen que identificar cuáles son los problemas que ellos mismos, ¿no?, llegan a ver en su uso con la inteligencia artificial. Entonces están siendo como autocríticos, ¿no? Yo lo uso mucho, pero me estoy dando cuenta que efectivamente a veces tengo información falsa, información fantasma, ¿no?, que no sé de dónde salió, y ahí es donde también es necesario hablar del pensamiento científico junto a este pensamiento crítico, ¿no?, que es un poco más de lo que se trabaja acá en Cayetano, ¿no?, a nivel de ciencias, el pensamiento científico que es más ordenado, que se basa en el método científico, que busca solucionar algún problema, pero que obviamente se forma desde el pensamiento crítico que está en las bases del colegio, ¿no? No, y esta situación es bastante alarmante porque hay un uso descontrolado, sobre todo de los jóvenes, ¿no? A veces las tecnologías vienen para ayudarte y facilitarte la vida, pero ¿hasta qué punto te la echan a perder? Sí, es cierto. Yo, por ejemplo, hace poco he hecho un ejercicio con mi hija, resolvimos solas y luego lo pusimos tomamos la foto y lo mandamos a ChatGPT. Y dijimos, a ver, vamos a ver cómo sale. Y hubo información que no nos proporcionó y que sí lo logramos nosotras haciéndola solas, ¿no? Entonces, es un poco el ejercicio para ver que no siempre vamos a encontrar la respuesta perfecta, ¿no? Y que sí, finalmente son una ayuda, pero hay que saber emplearlas, en qué momento y cómo, ¿no? Pero nuestro conocimiento también es importante. Claro, pero también entender que equivocarse está bien. Ah, sí, es cierto. ¿No? Porque a veces por esa desesperación, ese afán de querer hacer la perfección y no equivocarte, no aprendes, porque yo creo que el mayor aprendizaje viene de la equivocación, del error, del volver a insistir, porque tu cerebro empieza a hacer unas conexiones que si no tienes experiencia, pues no las lograría nunca, y es parte del desarrollo cognitivo. Y además es algo que nosotros creo que dentro del ámbito de la ciencia pues estamos expuestos constantemente al error, equivocarnos y a replantear y a revisar el error 1000 veces, porque justo ahí podemos encontrar la respuesta que estábamos buscando, ¿no? Entonces sí creo que también eso es importante y tiene que ver mucho con este interés por las carreras de ciencias o por las áreas de ciencias, ¿no? Que a veces hay ese temor de equivocarse o ser visto como, uy, no sabes hacer esta fórmula, uy, no sabes resolver, y creo que también ahí está nuestro compromiso de hacer ver que los científicos se equivocan, los grandes premios Nobel han tenido muchos errores, han tenido de alguna u otra forma, como ellos lo han mencionado, pequeños fracasos que los han llevado al gran éxito que tienen ahora, ¿no? Totalmente. Eso también es importante. Así funciona la ciencia, ensayo y error. Ahora, tú me comentaste en algún momento fuera de la entrevista que también has trabajado con el ministerio, y nosotros siempre comentamos que qué importante es llevar lo que se trabaja en la universidad, en el laboratorio, en la clínica, en el campo, a políticas. ¿Cuál ha sido tu participación en ese sentido? Mira, con el ministerio estuve trabajando algunos años. Uno de los momentos más importantes fue el material para Aprendo en Casa durante la pandemia.
Había un equipo interdisciplinario, ¿no? Varios profesionales de distintas áreas, dentro de ellas algunos de ciencias, y proponíamos actividades que además invitaran a la participación familiar, porque el chico estaba en casa, ¿no? Y tenía que aprender con papá, con mamá, con el abuelito, con la persona que esté ahí. Entonces era un reto, pero además era un momento, una oportunidad grande para mí como científica para propiciar justo este aprendizaje y además decirles, oye, la ciencia no tiene que ser aburrida y la puedes hacer en casa, ¿no? Entonces ese fue uno de los momentos importantes. Y también luego en Enseña Perú, donde también estuve ayudando a escuelas de Ancash que necesitan formular proyectos para recibir un fondo, ¿no? En donde también nosotros podemos participar, ¿no? Entonces ellos presentan su proyecto, uno es una especie de mentor, tú les vas guiando en el proyecto qué cosas sí, qué cosas no, qué puede funcionar, y logramos ganar el fondo, ¿no? Entonces creo que nosotros podemos ayudar de distintas formas y a conectar también el ámbito estatal al privado, porque finalmente todos estamos dentro de un mismo objetivo, ¿no? Claro. Y estos programas de mentoría son realmente importantes y necesarios. Y veo que hay muchísimas iniciativas, y veo también desde Cayetano que salen muchas iniciativas de mentorías, sobre todo a jóvenes de colegio. He visto bastante niñas, sobre todo. Sí. También pertenecí a un grupo que se llama Niña Valiente. También estuve en Yachaguarmi, que además es propiciado por una exalumna también de la universidad. Paola, ajá. Y la idea era esto, ¿no? Hacer como más visible la participación tanto de mujeres como también servir como de imágenes para niñas, ¿no? Yo también creo que deberíamos buscar imágenes también para niños, ¿no? Debería ser como global para todos, porque finalmente si hablamos de igualdad, las oportunidades deben ser de igual forma para ambos, ¿no? Aunque sí es cierto que las estadísticas pues siempre tienden a hacer esta diferencia, pero bueno, yo creo que Cayetano está abriendo ese espacio con los diferentes programas que tiene ahora, ¿no? ¿Y cuál sientes tú que es el rol de un egresado de Cayetano en la sociedad? Principalmente en mi persona, ¿no? Personalmente, el rol creo que de los que egresamos aquí debe ser contribuir, sobre todo al desarrollo y al bienestar social, ¿no? De repente no podemos hacer mucho a través de una investigación, como es mi caso. Yo ahorita no estoy investigando, pero sí puedo promover que haya más investigadores, ¿no? Puedo promover que hayan más jóvenes queriendo ser parte de la ciencia, investigando. Además, por ejemplo, si hablamos de desarrollo sostenible, ¿no? Nosotros tenemos un montón de información alrededor, pero es importante también llevarla a buen puerto para que efectivamente tenga o cumpla con estos objetivos de los cuales nosotros todavía estamos como en el camino, ¿no? Para alcanzarlos. Un poco lejos. Que ya supuestamente estamos cerca del 2030, pero bueno, ahí estamos, ¿no? De repente no vamos a salvar el mundo, pero cada contribución es realmente significativa, porque Así yo es. creo que cada estudiante que uno toca, que motiva, que lo acerca más a la ciencia o a su objetivo de vida, le cambias la vida. Y yo creo que los docentes en los colegios, en los institutos, en las universidades, son herramientas importantes para la sociedad porque efectivamente cambian la vida de las personas y tenemos una responsabilidad sumamente grande. ¿Qué crees que nos falta? Creo que nos falta de repente tener una mayor coordinación a nivel tanto privado como estatal para que las oportunidades lleguen a todos, ¿no? Estaba viendo es aproximadamente el 20% de estudiantes los que terminan la carrera, ¿no? De los que ingresan a una universidad, a un instituto, ya sea privado o estatal. Entonces todavía tenemos mucho por hacer, ¿no? Una de las cosas que sí creo que faltan son políticas que estén totalmente enfocadas a la permanencia de un estudiante, por ejemplo, universitario, ¿no? O sea, ¿qué está ocurriendo para que en la mitad del camino, por ejemplo, deje una carrera o un estudiante en un instituto también, ¿no? Porque hay una serie de situaciones de las que de repente no estamos abordando, ¿no? No, y la realidad va cambiando con el tiempo. Así es. Y nosotros tenemos que reconocer que los estudiantes que tenemos hoy no eran los estudiantes de hace 10 años, de hace 20 o hace 30. Entonces, a veces parece que con más tecnología, con más herramientas, no estamos logrando los objetivos. Y tenemos que hacer una introspección y ver en qué estamos fallando.
Yo creo que eso es importante, la autocrítica es necesaria de manera constante y permanente, pues, porque lo que funciona, funciona, y eso no hay que tocarlo, pero hay cosas que funcionan que de pronto dejan de funcionar en un mundo tan cambiante como en el que vivimos. Y creo que ahí tenemos un rol fundamental, porque finalmente estos muchachos son el futuro del país y no es cliché. Así es. No es una frase que suena, los jóvenes son el futuro del país. Ok, ¿qué realidad. futuro? ¿Un futuro bueno, un futuro malo, un futuro fácil, un futuro difícil, un futuro que resuelve o un futuro que complica? Sí, yo creo que hemos conversado también nosotros como docentes, ¿no? Hemos visto que de repente los jóvenes hoy tienen nuevas dificultades, ¿no? O momentos o situaciones que nosotros quizás minimizábamos antes, ahora se ven desde una magnitud mayor y son también temas que debemos abordar desde la misma docencia o desde la misma institución, ¿no? Hay bastantes momentos en los cuales nosotros ya identificamos que hay un rol no solamente docente, sino que quizás hay que atender situaciones ya más personales de un alumno, ¿no? A mí personalmente me ha tocado con una alumna y hay una instancia obviamente que se encarga de eso, pero también te toca como docente, ¿no? Y dices, ok, entonces no estoy solamente frente a un grupo de alumnos, sino también a personas, como tú dices, ¿no? Y que efectivamente cada uno está atravesando una situación y es importante que también eso no lo dejemos de lado, ¿no? No podemos desconectarnos de la parte humana. Así es. Sobre todo una labor tan importante. Rosario, el tiempo siempre se nos queda cortito, pero me ha gustado mucho conversar contigo. Yo me siento sumamente orgullosa cuando entrevisto a personas que han pasado por mis aulas, que han sido mis alumnas y de pronto ver todas las cosas maravillosas que han logrado, los éxitos que tienen y sobre todo ese deseo de retribuir, ¿no? Lo que tienen, lo que han aprendido, buscando una sociedad mejor. Rosario, muchas gracias. Y si quieres dejar un pequeño mensajito para los jóvenes. Sí, bueno, antes agradecerte a ti porque eres una de las inspiraciones que he tenido en mi formación y nada, decirles que las oportunidades están ahí y hay que ser muy fuertes para permanecer, seguir, encontrarlas y además nunca salir de nuestro objetivo principal, ¿no? Que sí podemos hacerlo. Sí podemos. Acá estamos. Muchas gracias, Rosario. Gracias a ti. El verdadero reto no es solo que más estudiantes lleguen a la universidad, sino que lleguen preparados para pensar, cuestionar y crear conocimiento. Conectar el colegio con la universidad no es un lujo, es una necesidad, porque ahí, en ese puente muchas veces invisible, se define el futuro de la educación y del país. Porque formar investigadores no empieza en el posgrado, empieza con una pregunta bien hecha en el aula escolar. Gracias por acompañarnos en Soy Cayetano. No te pierdas el próximo episodio y sigue celebrando con nosotros el aporte de nuestros investigadores a la ciencia y la sociedad. Si te gustó ese contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Hay mucho más por venir. Hasta la próxima.